Nunca imaginé que una vida pudiera dividirse en dos mitades, perfectas sin que nadie lo notara, pero eso fue exactamente lo que descubrí el día que encontré, por accidente, un álbum familiar que no debía existir. Mi novio siempre había sido reservado con su pasado, pero jamás pensé que esa reserva ocultara dos realidades paralelas, dos cumpleaños celebrados el mismo día en lugares diferentes, dos fotos de Navidad con dos árboles distintos, dos familias completas, dos versiones de él sonriendo como si no tuviera nada que esconder. La coincidencia era tan absurda que al principio pensé que eran fotos viejas, recuerdos mezclados sin orden, hasta que vi la fecha en una de las imágenes, 2 semanas atrás. No había forma de explicarlo. Él estaba conmigo ese día, lo recordaba perfectamente. Salimos a cenar, pedimos pasta, pagó con tarjeta, todo normal, pero ahí estaba él en la foto, con otro niño sentado en sus piernas, una mujer abrazándolo por la cintura, una sala que no reconocía. Lo más perturbador no era que tuviera otra familia, era que la otra familia también creía ser la única. Le escribí a la mujer desde una cuenta falsa. Ella respondió de inmediato, enviándome otra foto sin que yo la pidiera. Otra vez él, otra vez esa sonrisa tan suya que ahora parecía pertenecer a alguien que no conocía. No pude dormir esa noche, no por la traición, sino por las fechas. Nada coincidía. Algunos días él estaba en dos lugares al mismo tiempo, sin posibilidad lógica. No eran simples mentiras, era como si hubiera vivido dos vidas simultáneas, y por primera vez, empecé a preguntarme si realmente conocía al hombre con el que compartía mi casa. A la mañana siguiente decidí confrontarlo, pero antes de decir una sola palabra, mi celular vibró con un mensaje desconocido, un número sin foto, sin historial, sin nombre. No abras la puerta hoy. Pensé que era una broma, una coincidencia paranoica después de lo que había visto la noche anterior, pero mientras guardaba el teléfono, escuché 3 golpes secos en la entrada. Él no solía golpear, siempre usaba sus llaves. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, me quedé inmóvil, sin respirar. Volvió a golpear, esta vez con un ritmo más lento. Un golpe, 2 segundos, otro golpe, como si supiera que yo estaba ahí, dudando. Me acerqué a la mirilla, y lo vi. Era él, mi novio, pero había algo raro. No estaba vestido como cuando salió esa mañana. Su ropa estaba impecable, demasiado impecable, como si no hubiera pasado tiempo desde que se fue. Y sus ojos no buscaban el timbre ni el picaporte. Estaban clavados directamente en la mirilla, como si supiera que yo miraría. Me alejé de golpe. El teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje, ese no es el tuyo. El pánico me heló la espalda. Quise correr, salir por la ventana, llamar a alguien, pero una parte de mí no quería aceptar ese mensaje. ¿Cómo que ese no? ¿Cuántos él había? ¿Qué versión era la que había visto en la foto? ¿Cuál era la verdadera? Los golpes cesaron de pronto, y entonces, desde la puerta, escuché su voz. Amor, abre, sé que estás ahí. Era su voz exacta, pero lo que dijo después me hizo estremecer. Tenemos que hablar de ella. Supe en ese instante que algo se había roto entre la realidad y lo que yo creía que era mi vida, porque él jamás había mencionado a ella, y sin embargo, hablaba como si yo supiera perfectamente de quién se trataba. Me quedé en silencio, conteniendo la respiración. Él siguió hablando, más suave, como si intentara convencerme con dulzura. No es lo que piensas, ninguna de las dos entiende lo que está pasando. Déjame entrar y te lo explico. Ninguna de las dos. Esa frase me atravesó como un cuchillo. Se refería a la otra mujer, la de las fotos, o había alguien más. Miré mi celular otra vez. El número desconocido había escrito de nuevo: no abras, no lo escuches, no es él. Sentía que mi mente se dividía entre dos posibilidades igual de aterradoras. Si abría la puerta, estaría dejando entrar a alguien que podía ser una amenaza, pero si no la abría, estaba rechazando al verdadero. ¿Qué pasaba si la versión correcta estaba allí, pidiéndome explicaciones, mientras yo seguía instrucciones de un desconocido? De pronto, mi celular vibró otra vez, un mensaje nuevo, esta vez con una foto. Me tembló el pulso al abrirla. Era una imagen de mi novio, pero tomada desde mi edificio, desde el pasillo donde él estaba parado en ese mismo momento, y en la foto, había otra figura detrás de él, alguien igual a él, mismo tamaño, misma ropa, mismo rostro. Dos de él, uno frente a mi puerta, otro detrás. El mensaje decía: solo uno es real, pero ninguno te dirá la verdad. Y justo cuando levanté la mirada hacia la mirilla, ya no había nadie. La desaparición repentina de las dos figuras me dejó paralizada. Como podían irse sin que yo escuchara pasos, sin un solo ruido? Tenía el corazón golpeándome el pecho mientras la casa parecía encogerse a mi alrededor. Corrí a cerrar las ventanas, bajé las cortinas y puse seguro en la puerta. Aunque una parte de mí entendía que nada de eso serviría si lo que estaba enfrentando no era del todo humano. Me senté en el suelo con la espalda contra la pared y abracé mis rodillas. El celular vibró de nuevo. No salgas, no preguntes, no busques. Era el mismo número desconocido. Mi respiración se aceleró.
¿Quién diablos sabía todo esto? ¿Quién tenía acceso a mi edificio, a mi vida, a mis miedos, y por qué se empeñaba en mantenerme alejada de él, de ellos, o de lo que fueran? Pasé horas así, esperando que algo cambiara, que alguno de ellos volviera a golpear la puerta, que la otra mujer respondiera, que cualquier pista me guiara a entender qué estaba ocurriendo, pero nada pasó, hasta la medianoche, cuando escuché un mensaje de voz entrar. Era de mi novio, del verdadero. Lo reconocí por el temblor en su respiración, por la manera en que decía mi nombre. No sé qué te dijeron, no sé qué viste, pero no estoy solo, él no me deja ir, no quiere que sepas la verdad. Hubo un golpe, un sonido seco, como si alguien hubiera arrancado el teléfono de sus manos. Luego, silencio. Después, una voz idéntica a la suya, pero sin emoción. Ya casi es tu turno. Pasé el resto de la noche sin moverme del suelo, como si cualquier movimiento pudiera atraer a alguna de esas versiones de él. Cada sombra del departamento parecía respirar, cada silencio parecía observarme. Cuando el amanecer comenzó a colorear débilmente las paredes, me atreví a levantarme y mirar por la ventana. El edificio de enfrente, tan común, tan rutinario, ahora parecía un espejo distorsionado, y en una de las ventanas, vi algo que me heló la sangre. A él, o a uno de ellos, observándome, inmóvil, como si llevara horas ahí. La luz tenue del amanecer delineaba solo la silueta, pero reconocería esa postura en cualquier parte. Sentí un impulso irracional de abrir la ventana y gritar su nombre, de exigir respuestas, pero antes de que pudiera hacerlo, la figura levantó la mano, no para saludar, no para llamar mi atención, levantó un dedo, el índice, y lo llevó lentamente a sus labios, un gesto universal. Silencio. Retrocedí, tropezando con la mesa, golpeando el suelo con fuerza, y cuando levanté la vista, ya no estaba, otra vez, como si se desvaneciera entre parpadeos, como si existiera solo cuando quería que yo lo viera. El celular vibró, un mensaje del número desconocido. No mires por la ventana, él aprende rápido, aprieta el pecho leerlo, aprender qué, imitarme, copiar mis movimientos, reemplazarme. Luego llegó otro mensaje, la otra ya eligió, solo quedas tú. Él no quiere dos versiones tuyas, solo una. Ese mensaje no tenía sentido, yo no tenía doble, yo no tenía réplica. ¿O sí? El sonido que vino después no debería haber sido posible. Un crujido leve, dentro del departamento, como si alguien pisara la madera con extremo cuidado. Me quedé petrificada, no quise girar, pero mi cuerpo lo hizo por instinto, y allí estaba. Llora, mi misma cara, mi misma ropa, mi mismo gesto aterrado, pero sus ojos no eran mis ojos, tenían algo hueco, algo que no sabía imitar, un error diminuto, como un parpadeo mal calculado, un fallo en la copia. La réplica dio un paso hacia mí, mi cuerpo no reaccionó, no sabía si huir, gritar o desmayarme. Ella inclinó la cabeza, como si examinara cómo debería moverla, levantó una mano copiando exactamente mi respiración temblorosa, y entonces sonrió, no una sonrisa humana, una sonrisa demasiado amplia, demasiado precisa. El celular vibró, un último mensaje. Ya elegí cuál de ustedes es la real, corre. La copia dejó de imitarme, su expresión se vació por completo, y en un movimiento perfecto, sin dudar, se lanzó hacia mí.